Buenos días. A continuación les presentaremos el funcionamiento del transductor de presión fisiológica SP84 de la marca MEMSCAP, y nuestro grupo está conformado por Santiago Sánchez Díaz y quien les habla, David Leonardo Gracia. El funcionamiento de este transductor cabe en que es un sensor pisoresistivo donde este posee un puente resistivo, como ya lo dije anteriormente, y este permite que cuando se genere una presión en el sensor, va a haber un voltaje diferencial a través de este puente. En cuanto a las ventajas de este transductor de presión con respecto a otros, es que tiene un aislamiento de partes eléctricas en la carcasa, de la carcasa, un diafragma de cúpula de silicona y es adaptable a cualquier equipo médico que registre la presión. En cuanto al acondicionamiento de señal, acá, como les dije, podemos observar el puente resistivo y este cuenta con un problema, ya que la estabilidad en la sensibilidad y la compensación con la temperatura. En cuanto a la estabilidad con la sensibilidad, la que le va a dar estabilidad es la RTS, ya que desvía una cantidad creciente de corriente a medida que aumenta la temperatura de este. Por otra parte, tenemos la resistencia RTS, que va a ayudar a compensar la temperatura. Sin embargo, estos correctivos de compensación interactuarán entre sí y va a requerir un sistema de calibración de por sí. Entonces, estos transductores de presión deben tener un circuito de compensación integrado, donde va a contar, básicamente con un diagrama de bloques con una fuente de corriente controlada para activar el sensor y un amplificador de ganancias programable o una PGA. Por otra parte, en cuanto al envejecimiento del sensor, pues este va a estar en contacto con fluidos, el cual, pese a que su material es de oro, con el paso del tiempo, ya que es reutilizable, va a generar una corrosión del material. Y en cuanto al estado de acondicionamiento de la señal, como se mostrará más adelante, se pueden ver diferentes amplitudes o datos que no correspondan al que verdadero es. Se puede decir que eh, los rangos del sensor han cambiado debido al largo uso. Además, la temperatura puede afectar el rango de resistencias que este utiliza. Sobre los rangos de funcionabilidad que nos otorga el fabricante en el datasheet, tenemos que el rango de presión medibles por el sensor van desde -20 hasta 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, el, el sensor resiste una presión hasta de 10.000 milímetros de mercurio. La sensibilidad que nos otorgan el fabricante está en 50 microvoltios sobre centímetros de mercurio, eh, que convirtiéndolo a milímetros de mercurio quedaría en 5 milivoltios sobre milímetros de mercurio. Por otra parte, también la electricidad de excitación máxima para el sensor está dada en 15 voltios DC o AC. Por otra parte, las condiciones de empleo están dadas por el voltaje de alimentación del sensor, debido a que según una literatura, si el sensor está alimentado por 5 voltios, esta sensibilidad ya mencionada puede llegar a ser de 25 voltios sobre milímetros de mercurio. Por otra parte, la temperatura, el rango de temperatura para el empleo en el datasheet está dado de 10 grados Celsius a 50 grados Celsius. Las variables de influencia mencionadas en el datasheet, únicamente está la temperatura y nos da una sensibilidad térmica del 0,15
10% sobre grados Celsius. Bueno, en cuanto al uso que se le da a se da este transductor es a partir de la presión arterial invasiva, donde este se utiliza. Acá en esta parte se puede observar que está el transductor con sus respectivas partes y el procedimiento requiere un catéter, el cual pues va a ser invasivo para el paciente y mediante van a pasar los fluidos por el transductor y donde se podrá censar la presión arterial, como se muestra en el video, y a través de este va a llegar al monitor y se va a mostrar la onda de presión correspondiente al paciente. Para finalizar con el ejemplo numérico, tomamos unos mesurandos de 50, 100, 120 y 220 milímetros de mercurio. Como ya mencioné, entonces tomamos la sensibilidad dada por el fabricante en el datasheet de 5 microvoltios voltios sobre milímetros de mercurio y también tomamos la sensibilidad según las literaturas que encontramos que al excitar el sensor con 5 voltios, esta incrementa y pasa a ser de 25 microvoltios voltios sobre milímetro de mercurio. Hicimos como el dato base, por así decirlo, de 28 grados Celsius y después hacer la misma medición a los mesurandos, pero a una temperatura ambiente de 32 grados Celsius. Abajo pues están las fórmulas con las que hallamos los resultados, pues para hallar los resultados con la temperatura base de 28 grados Celsius. Lo único que tuvimos que realizar fue una multiplicación entre el mesurando y la sensibilidad para hallar el resultado ahora con 32 grados Celsius. Se tomó en cuenta la sensibilidad térmica que tiene el sensor y la variación de temperatura que se le dio a dichas medidas. Además, cabe resaltar que en la hoja de datos dada faltan los circuitos o un diagrama de bloques en el cual se muestren las diferentes partes del transductor de presión. Y por último, las referencias en las que nos basamos y gracias por su atención.